segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, sino que habíamos ido directamente a el motivo por el que el apóstol Pablo estaba dando las gracias. Sabéis que el apóstol Pablo tiene que escribir 2 cartas en su corta estancia en Tesalónica, y por motivo de persecución y por motivo de opresión tienen que salir de allí, y desde Corintios escribe una segunda carta para animar a los hermanos, especialmente en este caso para afianzarlos en la segunda venida del Señor Jesucristo, y también animarlos a seguir perseverando en las actividades de la vida, en el trabajo, para no quedar ahí parados ante una realidad y también una opresión que ellos estaban teniendo. Así que el apóstol Pablo escribe esta segunda carta para volverlos a animar y para hacer memoria de que la segunda venida de Cristo es real, y mientras tanto que perseveraran en la fidelidad al Señor, en las acciones de gracias, como dijimos en esa predicación, ¿verdad? Esos motivos por los cuales nosotros debemos de agradecer al Señor también en la estructura de nuestras oraciones, y cómo debemos de ir más allá de ser agradecidos al Señor por lo material que recibimos, que sin duda todo lo que tenemos lo recibimos por Él, pero también ser agradecidos por los medios de gracia que Él da a su Hijo para crecer en santidad, para afrontar las dificultades, para afrontar la persecución, para afrontar la tribulación. Son lo que estaban pasando los hermanos de Tesalónica. Así que veíamos esos 3 motivos, pero el cuerpo en general de esa oración, o la estructura de la oración, la veíamos también, o la vamos a ver en los versículos del 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Pero vamos a leerlo al completo, y en otra predicación veremos los para de la oración, los por qué de la oración, pero estos versículos intermedios que nos van a ayudar también a ver algo importante. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 1, desde el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todo y cada uno de vosotros abundan para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora los versículos que vamos a ver hoy. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y aquí la parte que veríamos a posteriori, por lo cual, asimismo, continúa con su oración, ¿verdad? Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El Señor reciba toda la gloria. Bueno, hermanos, nos damos cuenta que estos versículos están tratando de calmar a los hermanos de Tesalónica tras la persecución, tras la aflicción, tras la opresión, que, como decíamos en la primera carta, algunos estaban encargados de hacerle pasar por dificultades. Sin duda alguna que Pablo ya había dado pinceladas en la primera carta, y todos los capítulos terminaban con una alusión a la venida de Cristo, a la esperanza que tenemos, pero ahora va a perseverar más. Y aquí da detalles concretos con respecto a que
a pesar de que nosotros pasamos dificultades, hermanos, como iglesia, y aquí está hablando de una persecución a la iglesia, ellos tenían unas señales más que suficientes, las cuales lo habían ayudado a soportar por lo que ya habían pasado. Pero no era el fin, sino que seguían o iban a seguir pasando por momentos de dificultad. Ahora, lo que el Señor aquí está mostrando es que la venganza es de Él. La venganza es del Señor. Él va a tratar en su plan de salvación todo de manera perfecta. Él va a tratar con todos los asuntos de persecución, de tribulación, de una manera perfecta y concreta, como aquí lo está definiendo los versículos del 6 al 10. Por lo tanto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo para con nosotros. Nos damos cuenta que lo vamos a explicar de forma muy sencilla estos pasajes. Dice, ¿cuándo? Está diciendo en el momento, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, haciendo alusión a esto, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo sucederá esto? Y dice el apóstol Pablo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, hermano, vivimos en una sociedad en la que la violencia, en la que los deseos de venganza, en la que todo este tipo de cosas tan atroces inundan la faz de la tierra. Si nosotros, una vez más, observamos esos versículos del 3 al 12, lo que estamos viendo es cómo Pablo está dando las gracias al Señor, está poniendo acción de gracia en su estructura de la oración, precisamente porque las señales que él había dado a los creyentes eran para soportar la aflicción, la violencia y la persecución. Saluda en la primera parte de los versículos, como lo hacen todas las cartas. Los versículos 3 al 4 vemos las acciones de gracia. Los versículos del 5 al 12 vemos el cuerpo de la exhortación, los porqués de la oración. Pero sin duda alguna aquí Pablo está concretando para tranquilizarlos que aún en medio de lo que estaban pasando no tomaran represalias personales, porque llegará un día en el que el Señor va a hacer una justicia y es una justicia santa. Ahora, como decíamos, hermano, la violencia es algo detestable y el grado de violencia ha perdido el límite en todas las cosas de la vida, ¿verdad? De hecho, está haciendo de la vida un elemento casi inevitable. Ponemos las noticias y escuchamos violencia. Estamos hablando con personas y escuchamos violencia. Escuchamos a la juventud hablar y hablan de forma violenta. Es un elemento que forma parte de la vida continuamente. Si observamos un poco, no hace falta observar con mucho detalle, pero los adolescentes cada vez más pequeños están jugando a juegos en los que la violencia está presente como el atractivo principal de entretenimiento. La venganza se ha convertido en un elemento que procura dar satisfacción a las personas, porque lo que hace es que cuando te sientes atacada o cuando te sientes afligido, de pronto tienes como que ejercer la violencia, ¿verdad? Ante el maltrato. Manolo decía el domingo pasado, tú lo haces, tú la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Y prácticamente esta es la directriz que gran parte de la sociedad está enseñando, ¿verdad? Vivimos en un mundo violento. Y vivimos en un mundo en el que la venganza está siendo llamada a ejercerla como un derecho que tenemos. Ahora, hermano, la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios manda hacer las cosas que le agradan a Dios, a pesar de que incluso muchas veces como creyentes tenemos ganas de venganza. Pero el Señor no nos manda esto. Manolo leía Romanos, el pasaje que está leyendo, y él decía
o leyéndolo en Romanos capítulo 12, en los versículos que van del 17 al 19, lo tenemos fresco en la memoria. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí en 2 de Tesalónica prácticamente está diciendo lo mismo a los hermanos, para tranquilizarnos en la esperanza de que cuando venga el Señor Jesucristo va a hacer una justicia santa y perfecta. Como decíamos, hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban pasando por una situación mala. Estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo cuestionados, pero, daros cuenta, ninguna de estas cosas estaban fuera del propósito de Dios. Nada de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica, como lo que puede suceder en otra iglesia del Nuevo Testamento, como puede estar sucediendo en la actualidad, está fuera de los propósitos de Dios. Ahora, la maravilla de los hermanos de Tesalónica es la siguiente, y es la que debe de estar también en nosotros. Es que en los propósitos personales de ellos no había nada tampoco fuera de Dios. De ahí que las señales que evidenciaban eran unas señales que, a pesar de las situaciones por las que pasaban, su mirada, su fidelidad, su fe, su amor de los unos a los otros, indicaban perfectamente que su mirada la tenían puesta en el Señor, en la esperanza de la venida del Señor. Así que Pablo da gracias por ese motivo, da gracias por esas señales que ellos estaban manifestando. Fe creciente, amor de lo uno a lo otro, paciencia, y como termina ese pasaje. Y esto es la demostración del justo juicio de Dios. O sea, es necesario, hermano, que pasemos por momentos de dificultad como iglesia, por momentos de dificultad como congregación, para que seáis sometida a plena nuestra fe, de forma individual y de forma colectiva, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, le dice el apóstol Pablo aquí, asimismo padecéis. Así que, hermano, el padecimiento como iglesia forma parte del plan de salvación del Señor. Y lo interesante de esto, a una primera lectura, es: debemos de pelear juntos esta batalla. Independientemente de las batallas que peleemos de forma individual, personal, hay una batalla que debe de pelearla la iglesia al completo, juntos, en la batalla de la fe. El estar todos unidos por Dios, es defender el mensaje del Evangelio, es tener unos criterios bíblicos que el Señor nos enseña, porque nuestra oposición, hermanos, a estos ataques es todo lo contrario. No se trata de tú eres mejor o yo soy peor, se trata de personas que desechan a Dios, que detestan a Dios, que desechan el Evangelio, que detestan el Evangelio. Así que contra eso, la pelea es de la iglesia del Señor, de los santos del Señor. Y por eso, hermanos, padecemos. Y el Señor permite que padezcamos por eso, para hacernos dignos de lo que va a venir después, que es ser habitantes del reino de los cielos. Ahora, como creyentes, nosotros debemos de tener una actitud correcta ante el sufrimiento como iglesia. Debemos de tener una actitud con un criterio espiritual. Recordad, hermanos, que el Señor no nos va a dar como iglesia más de lo que no podamos soportar. Como individuos no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Pero debemos de aprender por esas señales de gracia. Por ahí es necesario la oración de los unos a los otros para que nos fortalezca espiritualmente, no en el bien material, no en la prosperidad material, sino en la prosperidad espiritual. Amor los unos a los otros, fe creciente, fidelidad a lo que Cristo ya ha hecho en cada uno de nosotros. Hermano,
el Señor sigue perfeccionando a su hijo. Sigue perfeccionando a su iglesia, a la esposa que va a presentar de manera perfecta delante del novio, que es Cristo, delante del esposo, que es Cristo. Así que, ante la realidad de esta segunda venida, ante la realidad de lo que los hermanos en Tesalónica estaban mostrando, lo que el apóstol Pablo hace con estos versículos es recordarles que tanto los justos como los injustos van a tener la retribución por parte de Dios. Van a tener su merecido por parte del juez justo. Solamente quiero que veamos dos elementos que están aquí en el pasaje y que son visibles y sencillos para entendernos. Los salvos tendrán su reposo eterno. Hermano, vamos a tener un reposo eterno, porque el Señor lo ha prometido, porque el Señor nos va a dar reposo eterno. Sin embargo, los malvados van a tener tribulación eterna. La persona que no tenga a Cristo va a tener una eternidad de sufrimiento inigualable. Inigualable. Y para nosotros eso debe de ser un reposo, a la vez, hermano, una motivación para descansar en las promesas de Dios y seguir trabajando día a día en la predicación, en tener vidas santas, en tener vidas que edifiquen, porque lo que nos espera como creyentes es la patria celestial, es el alivio completo, es la consolación completa que nos va a dar el Señor Jesús. Dice, porque es justo pagar delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Daros cuenta, hermano, aunque Pablo no está diciendo que la tribulación a la que el enemigo te pueda someter, no tengamos en cuenta eso. Pablo no está diciendo aquí que no tengamos en cuenta por las dificultades que pasamos, tanto si nos producen dolor como si nos producen sufrimiento. Lo que Pablo comienza aquí es estableciendo una plataforma estable en la que el Señor Jesús impera sobre ella para darnos tranquilidad como creyentes ante el juicio verdadero que un día va a acontecer por parte de Dios. Así que dice, porque es justo pagar delante de Dios a los que os atribulan. Evidentemente el Señor no está diciendo tenemos que aguantarlo todo y soportarlo todo. No. Todo lo malo va a tener una recompensa. Todo lo bueno va a tener una recompensa. Pero daros cuenta, algunas veces nosotros, para diferenciar lo que es el juicio nuestro con el juicio de Dios, nuestra evaluación de esto siempre es muy carnal, ¿verdad? Siempre es muy humana. De hecho, usamos palabras como es justo lo que se merece por lo que ha hecho. Esto puede tener una aplicación positiva, pero depende del tono, puede ser una aplicación negativa. Pero ya estamos nosotros sometiendo a la persona, ¿verdad? Es justo lo que se merece por lo que ha hecho. Ahora, hermano, una vez más, debemos de recordar siempre que lo que aquí estamos tratando, lo que Pablo está tratando, no es un juicio personal nuestro, repito, porque siempre va a estar rodeado de carnalidad, sino que está plantando la plataforma en la que el Señor, el Santo, el Omnisciente, el Juez justo, va a ser el que va a establecer la venganza de manera justa y correcta. Por eso dice el pasaje, justo delante de Dios, porque Dios es el Juez perfecto. Así que dice que el Juez perfecto va a dar retribución. La palabra retribución significa va a dar el castigo completo a quien lo merece. No va a dejar nada sin pasar. No va a dejar ni un solo ápice de lo mal que lo haya hecho esa persona que ha negado al Señor o que no quiere saber con el Señor, sino que la retribución significa va a dar un castigo completo. Pero daros cuenta, un castigo por el juez justo, por el juez perfecto. Nadie que esté haciendo sufrir a un hijo de Dios. Nadie que esté haciendo padecer a un miembro del cuerpo. O nadie que esté causando un daño
a la iglesia del Señor va a quedar sin castigo. Porque esto no está hablando de un hermano cabreado o enfadado o irritado. Está hablando de aquellas personas o naciones o pueblos que están en contra de Dios, que están en contra del Evangelio. Por eso dice, delante de Dios, delante del que todo lo sabe. Por eso, hermano, los parámetros que Pablo está estableciendo aquí es un parámetro de justicia perfecta. Esa justicia perfecta solo la puede poner Dios, que en comparación con nuestra justicia es una justicia muy carnal. Hermanos, nosotros nunca vamos a juzgar de forma correcta. Nunca vamos a juzgar de la misma manera que lo hace Dios. Y aún así, nuestra justicia siempre hace resaltar la perfección de la justicia de Dios. Romanos 3, versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, si nosotros tan injustamente juzgamos, habiendo un juez justo y perfecto que va a juzgar de una manera como nadie lo va a hacer, hace una pregunta y Romanos, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? No, porque Él es el omnisciente, Él es el omnipotente, es el que sabe todas las cosas. Hablo como hombre, dice el pasaje. En ninguna manera Dios va a hacer un juicio injusto. Así que lo que Pablo está estableciendo aquí, hermano, es que Dios va a juzgar de forma perfecta para condenación. Para condenación. Ahora, démonos cuenta qué dice en el versículo 7. Y a vosotros, porque estamos viendo, Pablo está por medio de los pasajes que estamos viendo, entrando y saliendo para qué le corresponde a cada uno, independientemente de su condición. Y él dice en el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, ahora está hablando a los creyentes. Es decir, los que condenan, los que rechazan a Dios, los que oprimen al pueblo de Dios, van a tener un justo castigo por el juez justo, pero a daros cuenta del juez justo. Pero a vosotros que sois atribulados, os va a dar reposo. Reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, imaginemos la escena, o miremos esta escena, porque es la siguiente. En el mundo vamos a sufrir tribulación. En el mundo vamos a sufrir persecución. Y podría ser decir la pregunta, ¿quién? ¿Quién nos persigue? ¿Quién produce en nosotros angustia? ¿Quién produce en nosotros opresión? Todos aquellos que están en contra de Dios. La respuesta no es mía, la respuesta es del mismo pasaje. En el versículo 8 dice, los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esos, hermanos, van a producir angustia y persecución a la iglesia del Señor. Pero ya habiendo anunciado Pablo que estos van a tener su juicio perfecto, dice, pero vosotros vais a tener el descanso por toda la eternidad. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo perseguidos. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo atribulados. Y Pablo los consuela con el alivio eterno, sin eludir, sin dar de lado a que el juez justo va a condenar también a aquellos que oprimen a la iglesia del Señor. Así que, hermano, esto nos debería de dar tranquilidad y no tener sed de venganza, ni individual, ni colectiva. Vienen tiempos malos y ya estamos en tiempos malos. La triste pena es que la iglesia se está peleando desde dentro. Y algunas veces uno piensa, ¿dónde está la oposición más grande? ¿Dentro o fuera? Y no hablo de pelea entre nosotros. No hablo de discusión entre nosotros. Hablo de auténtica violencia espiritual
entre la iglesia del Señor. Puede hacer dos cosas: entrar a la batalla o seguir trabajando para las cosas del Señor. Seguir predicando el Evangelio. Seguir ayudando a un hermano. Seguir consolando. Seguir edificando la iglesia. Seguir enseñando. Seguir haciendo lo que el Señor nos manda a hacer. O salir a la batalla. Cuando salga a la batalla, va a perder todo lo que está y debe de hacer dentro de la iglesia. Así que, hermano, podemos disfrutar ya del reposo en el Señor cuando hacemos y trabajamos en lo que el Señor nos manda. Cuando trabajamos y hacemos lo que el Señor nos manda. Ahora, esto que es el día a día del creyente, y Pablo le va a animar a que no se paren en su trabajo, a que no se estén pasivos ante la evidencia de la venida del Señor. Él le dice que eso va a pasar cuando el Señor se manifieste desde el cielo con sus ángeles y su poder. Decíamos en la primera carta, no sabemos cuándo va a ser esto. ¿Cuántas especulaciones hay acerca de la venida del Señor? Pero si nosotros perdemos el tiempo en todas esas fechas, vamos a perder una vez más el tiempo en hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, hay una realidad. Se va a cometer un juicio divino. Cuando el Señor tenga preparado, de la misma manera que Él promete la simiente, un Mesías, esto acontece de forma certera cuando tenía establecido y nos dice Gálatas, y viene el Señor Jesucristo. De esa misma manera, Él va a venir a recoger a su iglesia. El fin, hermano, es darnos reposo eterno, darnos alivio eterno. Pero daros cuenta de la imagen. Cuando el Señor se manifieste con poder, para unos puede ser una imagen terrorífica, ¿verdad? Porque aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que lo rechazan, que se burlen, ¿qué imagen tiene que ser? Ver el cielo abrirse y venir el Señor a recibir a los suyos. Pues sin embargo, para nosotros, una visión que para el incrédulo debe de ser atroz, para nosotros es algo maravilloso. Es algo tremendo. Es algo que nos asegura que Dios había prometido la venida de su Hijo Jesús. Y si estamos aquí para verlo, va a ser algo tremendo. Y tiene un fin, hermano. Una vez más, darnos el reposo tan deseado que ahora tenemos. Porque lo tenemos. ¿O quién no tiene ganas de reposo espiritual? Por muy joven que sea. Quizá los mayores más. Pero ¿quién no tiene ganas ya de reposar de la angustia de este mundo? De la persecución de este mundo. De la atrocidad del pecado. De la perseverancia de los malos. De la actitud de rechazar a aquel que dio su vida por nosotros. De insultarlo. De faltarlo. ¿Quién no tiene ganas de descansar de una vez por todas, de escuchar barbaridades? ¿Quién no tiene ganas de reposar delante de aquel que lo ha salvado? Y recibir alivio. Y recibir descanso. Alguno aquí diría, yo esperaría un poco más de tiempo. Pero eso va a pasar, hermano. Y el Señor nos va a dar alivio ante esa opresión, incluida la opresión que podamos recibir cada día. Por tanto, el Señor tiene prometido un reposo, hermano, para el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo está consolando a los hermanos de Tesalónica y nos está consolando a nosotros ahora. No entréis en batallas que le pertenecen al Señor. No entréis en juicios que le pertenecen al Señor, porque Él es el juez justo, santo y perfecto. Ahora, ese reposo eterno, hermano, es un reposo que el Señor nos da a lo largo de su palabra. Y en la palabra de Dios podemos ver 3 tipos, o alguno más probablemente, de reposo. El primero es el reposo que produce la salvación. Sin salvación no hay reposo momentáneo, ni va a haber reposo eterno.
Dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si estás cargado, si estás trabajado, si estás hastiado del pecado, ven a Cristo. Él está reclamando tu pecado para llevarlo a la cruz como lo llevó, y a cambio darte salvación, y darte descanso, y darte reposo en el día a día, hermano, de saber que el pecado no es dueño de nuestra vida. Pero también Él da reposo ante el pecado cotidiano del día a día. Él nos ayuda a descansar ante esos resquicios que el viejo hombre tiene y que nos violentan, que producen en nosotros sed de venganza en muchas ocasiones. Dice Hebreo, por tanto, que era un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como siempre hemos dicho, hermano, podemos decir que no al pecado. Y podemos decir que no al pecado porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está obrando en los hijos de Dios. Así que, qué descanso, hermano, cuando podemos batallar con aquello que nos quiere esclavizar de nuevo, como es el pecado continuo de cada día. Reposo para la salvación, reposo para el día a día, pero hermano, lo que Pablo está presentando aquí en este pasaje es el reposo eterno. El reposo eterno. El Señor promete en su palabra que va a haber un descanso eterno, un descanso milenario al final de la tribulación, como vimos algunas pinceladas y veremos algo más adelante. Un reposo en el que Él va a establecer su reinado, el Rey justo, santo y perfecto, y en el que nosotros, como hijos suyos, como súbditos suyos, vamos a vivir eternamente en el reposo. Así que daros cuenta qué cena tan gloriosa para su Hijo. Un día, hermano, vamos a descansar de la persecución, de la angustia, de la tribulación. Sin embargo, en segundo lugar, dice que los malvados tendrán su tribulación, su merecido juicio. Y esto no nos debe de llevar a nosotros, hermanos, a otra cosa que a seguir predicando el Evangelio. Porque no nos corresponde a nosotros condenar a la gente. Partimos de la base de que todos merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, Dios en su gracia envía a su Hijo Jesucristo para morir y dar salvación a aquellos que creen en Él y que se entregan a Él y reciben la salvación por pura gracia. Ahora, si todas las personas se fueran a salvar, hermano, la palabra de Dios estaría mintiendo. Estos pasajes estarían mintiendo. Si todos se fueran a salvar, si hubiera una salvación universal, independientemente de lo que hiciese cada uno, lo que podríamos decir es que la palabra de Dios está mintiendo. Por lo tanto, diríamos, Dios está mintiendo. Y sabemos que eso no es así. Así que de la misma manera que hay un reposo eterno, hay una condenación eterna. Y daros cuenta, porque el apóstol Pablo lo habla aquí con un elemento de juicio. En llama de fuego un elemento de juicio de Dios. Y dice el por qué. Para dar retribución, para dar lo que se merece, lo que leíamos al principio, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dicen cuál va a ser su condición de por la eternidad, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, que hace otra vez mención, el recuerdo, el eje central es la venida de Cristo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, la palabra de Dios presenta una realidad para aquellos que rechazan a Cristo. Lo quieran creer o no lo quieran creer, pero presenta una realidad para aquellos que rechazan a Cristo, porque, como decíamos, el fuego es una señal de juicio. Todo aquel que rechaza a Cristo va a ser juzgado. Y aquí la definición es que se le va a dar, la palabra retribución es, se le va a dar castigo pleno, completo. Aquellos que no quieren ni cuenta con Dios y rechazan el Evangelio y rechazan a Cristo. Y hay una diferencia entre el juicio que vamos a recibir los creyentes. Nosotros vamos a ser probados y vamos a ser juzgados. Nuestras obras de los creyentes van a ser sometidas a juicio, lo dice Pablo en Corintios. Pero hermano, eso no nos condena a la perdición. Lo que aquí está hablando es de aquellos que rechazan a Cristo. De aquellos que rechazan, que desobedecen el mensaje. Por tanto, le espera un estado terrible de perdición completo. Hace unos días escuchaba una frase que se quedó clavada en mi mente y en mi corazón, con referencia a la centralidad de Cristo en tu vida, a la centralidad de Cristo en mi vida. Y decía, era un puritano, no recuerdo el nombre, pero decía, ¿es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Porque Cristo es el centro del cielo. Cristo va a ser el centro de la eternidad. Si Cristo no es el centro en tu vida, Cristo o las ganas que tú tengas de ir al cielo no van a estar basadas en que Cristo va a ser el eje central de tu estancia en la eternidad. Y es verdad, hermano. Y eso lo hace a uno reflexionar, ¿verdad? Porque si mi vida es Cristo, la eternidad tiene que ser Cristo. No es mi bienestar, no es mi paz, no es mi tranquilidad. Es Cristo gobernando, reinando con autoridad, el príncipe de paz. Es la gloria que Él merece, no el bienestar que a mí me ha sido regalado y que me va a dar. Y daros cuenta, qué terrible para aquellas personas que están rechazando aquí a Cristo y a Dios. Y toda su eternidad va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí no es el centro de su vida. No es el centro de su existencia. Bueno, para terminar, cuando decimos que Dios merezca toda la gloria, va a ser así. Indiferentemente de que nosotros lo queramos o lo digamos o no. Pero el Señor se va a glorificar, sí o sí, cuando sea glorificado con su santo. Cuando el Señor Jesús venga, se va a glorificar con aquellos que han salvado, por aquellos que han salvado. Y nosotros mismos, mirad, si estamos aquí y ascendemos y el Señor nos junta con los que han muerto, eso es un testimonio vivo y eficaz de los unos a los otros, de creyentes entre creyentes, de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Es el mejor testimonio, y el mejor testimonio se va a dar en referencia a la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. No somos tú, ni soy yo, sino el Señor Jesús, con toda su autoridad. ¿Qué imagen está describiendo aquí Pablo en mar? ¿Qué imagen más tremenda? ¿Qué imagen más gloriosa? Pablo lo había nombrado en Romanos 8 también. Los versículos 18 al 19 dice, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cerramos el círculo, hermano. Nosotros somos la gloria del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra gloria. Nosotros somos la gloria de Dios Padre, que es el que ha preparado un plan perfecto de salvación para gloria suya, para obra suya. Los tesalonicenses estaban animados con esto, hermano. Tengamos ese ánimo, tengamos esa esperanza, y que el Señor haga su juicio cuando lo tenga que hacer, porque lo va a hacer de manera perfecta y lo va a hacer de manera inigualable. Que Él reciba toda la gloria. Amén.